lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se pusieron de madrugada al templo, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero a David no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré el Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgullosa del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. 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 Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que el que crea en él tenga vida eterna. Aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado,
por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, por favor. Muy queridos hijos, hoy la Iglesia celebra al Papa San Pío V, y cuando nosotros los nicaragüenses escuchamos Pío V, lo primero que se nos viene a la memoria no es el Papa, sino aquel postre dulce, riquísimo, con leche y otras cositas exquisitas. Pero ese no sé por qué le pusieron Pío V, tal vez él no sabe. Pero el Papa es el que celebramos hoy, no el postre, el dulce. Aunque a uno se le haga la lengua del solo recuerdo. El Papa le tocó gobernar relativamente poco la Iglesia, 6 años, periodo difícil para la historia de la humanidad. No solo había pasado el fenómeno de los protestantes, como llamaban al comienzo de la Reforma, sino que además había que poner en marcha el Concilio Ecuménico de Trento. Después del Concilio de Trento se intentó el Concilio Vaticano I, pero no se terminó a causa de la guerra, y nosotros sí, todos, nos tocó ver el otro gran concilio, que es el Vaticano II, y cómo ha costado ponerlo en práctica. Son algunas cosas que hay que perfeccionar. Pues bien, a San Pío V le tocó promulgar el catecismo del concilio. Cada concilio tiene su catecismo, que es la forma sencilla, relativamente sencilla, de entender las reflexiones, los mandatos del concilio. Le tocó además promulgar y poner en marcha el misal romano. Los católicos no solo somos intelectuales, por decirlo así, de principio, verdades de fe, que seguimos llamando en griego dogma, significa verdad, sino que además nuestros rezos ponen de manifiesto lo que creemos. Lex orandi, lex credendi. Lo que oramos es lo que creemos, y lo que creemos lo convertimos en oración. Por lo tanto, sobre todo el misal es algo muy, muy depurado. Después del Concilio Vaticano II también vino el primer misal, que estamos usando, proclamado en noviembre de este año recién pasado, la tercera edición del misal romano, después del Vaticano, que todavía tiene sus precisiones con respecto a la otra. Y el misal es lo que nos sirve a los sacerdotes para celebrar la misa, para conservar la unidad en todo el mundo, y que ustedes, los fieles, se aseguren que la misa que están escuchando es la misa de la Iglesia y no del invento de Dios. Y le tocó también al Papa Pío V promulgar el breviario que brotó del Concilio de Trento. El breviario hoy le decimos la liturgia de la oración. Es esta serie de oraciones que tienen que rezar los sacerdotes, las personas de vida consagrada, santificando el día. Desde Martín hoy se dice oficio de lectura, laudes al comienzo de la mañana,
la prima, la sexta, la tercera, las horas, la nona, víspera completa, para santificar el día, que no solo lo hace el que lo reza, sino que lo hace en nombre de la Iglesia y por lo tanto sirve para rezar. Pero le tocó además vivir a Santiago V una coyuntura mundial muy particular. Había comenzado el Imperio Turco y amenazaba invadir Europa. Y era la amenaza contra la cultura europea y contra las creencias europeas y por lo tanto también contra. Iluminado por el Señor ciertamente, Santiago V mandó que en toda la iglesia se rezara con mucha devoción el Santo Rosario, encomendándole al Señor Europa. Y al fin, y así lo leyó el Papa, y así lo leyeron los fieles de aquel entonces, se atribuye a que los turcos no penetraran a Europa en una batalla que fue decisiva, la batalla de Lepanto, que se atribuyó precisamente a una intervención especialísima de la Santísima Virgen María, como respuesta a los ruegos, a la súplica, a las oraciones de los cristianos de aquella época, en el rezo del Santo Rosario. Nosotros, por cultura general, también nos suena Lepanto, porque ahí el Miguel de Cervantes de Saavedra, que escribió el Quijote, perdió una mano y por eso se le llama el manco de Lepanto. De alguna forma nos toca vivir no igual, parecido a aquella situación. Se ha promulgado, después de un gran concilio, se ha promulgado el catecismo del concilio. Le tocó promulgarlo, en este caso, a San Juan Pablo II. Se ha promulgado el nuevo misal, incluso, reitero, por la tercera edición en español, que salió a luz en noviembre del año que acaba de pasar, todavía recién. Y tenemos que ir entrando a esta realidad, tenemos que conocerla. No en balde, dos papas, Benedicto y el Papa Francisco, nos pidieron que el año pasado estudiáramos el catecismo. Y nosotros que vivimos en León, reiteradas veces nos ha recordado nuestro señor obispo la obligación de estudiar los mandatos del sínodo. Tantas veces hablamos y escuchamos hablar que la Iglesia necesita un cambio, que necesita una reforma, y estos son los elementos que permiten ir entrando en esta reforma. Y algunas veces uno puede pensar, ay padre, pero hace falta más todavía. Pues sí, pero las casas, los edificios no se construyen de un solo. Se comienza por los cimientos, y los cimientos de toda acción de la Iglesia ha sido expresada en hoy San Juan Pablo II, que es el catecismo. Toda enseñanza pedía que fuera basada en el catecismo y se refiriera al catecismo. Dicho con mayor fuerza porque andan por ahí un montón de interpretaciones, un montón de cosas, rumores, noticias, que no son ciertas, en primer lugar, que ofenden a la doctrina, y las personas algunas veces por ingenuidad, porque lo dijo no sé quién, porque, y algunas veces incluso hasta religiosos y monjitas nos caen en esto. Buenas personas, se les engaña la conciencia, hay que recurrir a lo que es firme para conocer el catecismo. Incluso nos permite, conociendo el catecismo, poder entrar mejor a la Sagrada Escritura y rezar mejor. Vamos a seguir pidiéndole en toda la misa a Santiago V que nos ayude también a nosotros a entrar en este mundo de fidelidad a lo que manda el Espíritu Santo, para que la Iglesia se presente siempre como la esposa limpia, pura del Señor, a pesar de todos nuestros defectos y todo lo que tenemos que ir limpiando
que nosotros conocemos de nuestra existencia. En la primera, en el Evangelio de Juan, de Juan, se nos dice con toda claridad para que nadie tenga la menor duda que Jesús no vino a condenar el mundo. Y hablar de condena es hablar de juicio, y hablar de juicio es hablar de justicia. Dios no mandó a Jesucristo para que hiciera justicia en el mundo. No era la finalidad última. Cierto que hace falta hacer juicio, es cierto que hace falta hacer justicia, es cierto. Pero también es cierto, y quiero insistir con toda la fuerza y con toda la claridad, que no puede haber justicia si no hay verdad. ¿Padre, qué están diciendo? Si no hay verdad. Y tantas veces nosotros, nos dejamos llevar por rumores que no tenemos certeza que sean auténticas las noticias de los transmiten. Hace falta la verdad. Y ciertamente tantas veces nos encontramos, sobre todo en el Nuevo Testamento, de los que inventaron el derecho. No es costumbre romana condenar a alguien si no se carea, si no se le escucha la verdad. Y nosotros tantas veces hoy caemos en el error de hacer un juicio y condenar sin escuchar al acusado, sin escuchar su razón. Y eso no es justicia, lo siento mucho. Lo primero es verdad, verdad, conocer la verdad. Y sabemos, nos lo dice el Consejo Popular, que ahora vemos corazones, no sabemos. Y nos dice Pablo que tantas veces queriendo hacer el bien que debemos, hacemos el mal que no queremos. Y nosotros algunas veces en nuestro juicio somos excesivamente buenos. Tenemos que ver las circunstancias de la persona. Nosotros somos especialistas cuando examinamos nuestra conciencia de encontrar incluso demás eximentes o atenuantes de lo malo que hemos hecho, para no tener responsabilidad o para decir que sí está mal, pero no tan mal porque había algún atenuante de mi acto. Pero con los demás no. Solo solemos buscar las agravantes. Y hoy nos dice con toda claridad el texto de Juan que la causa de la condena es que la luz brilló y no se le quiso recibir a la luz porque las obras que se hacen son malas y para intentar ocultar el sol con un dedo no se puede. Reitero, Jesús no vino para juzgar al mundo aunque hay un juicio por su presencia. Vino a salvar. Pero la salvación del mundo, la salvación de las personas, supone en primer lugar la verdad. En segundo lugar supone la justicia. Y como una tercera etapa superior, la más perfecta, es la misericordia. Nosotros estamos en la semana de la Divina Misericordia. La misericordia se expresa sobre todo en el perdón. Y perdono a alguien que es culpable, porque si alguien es culpable, ¿de qué lo voy a perdonar? Pero para poder afirmar que es culpable, vuelvo a necesitar la verdad y que el juicio sea imparcial. Pero reitero, la misericordia es perdonar al culpable. No exime, no anula la justicia, no la anula, la supera. Total, y me perdona porque es mi conocimiento no de cura, profesional de abogado,
las doctrinas penales dicen que con los delincuentes lo que se busca es su reeducación para volverlos a reinsertar en la sociedad. No es la venganza de hacerlos sufrir y tenerlos presos y otras barbaridades que por desgracia algunas veces todavía se piensa, sino el cambiarlos. Nosotros diríamos el convertirlos, reeducarlos, para que las causas que lo llevaron a cometer ese delito se terminen, haya cambio conductual y pueda ser reinsertado en la sociedad. Pero desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista de este texto es muchísimo más difícil. Si Jesús no vino a juzgar, aunque se produce un juicio, sino a salvar, nosotros que estamos asociados, injertados en Jesucristo, nuestra meta en nuestro actuar será salvar lo que está perdido. Para que está diciendo, salvar lo que está perdido. Y tenemos que hacer un acto de fe, que aquello que humanamente es imposible de cambiar, nosotros sabemos que Dios tiene más que fuerza para volver lo que es absolutamente sucio y negro más blanco que la nieve. Y lo decimos. Y lo practicamos con nosotros cuando vamos al confesionario, cuando nos confesamos culpables, pedimos perdón apelando a la misericordia del Señor. Pues esto mismo que hacemos y que nos aplicamos a nosotros, tendríamos que hacerlo con los otros, aunque sea por aquello del Antiguo Testamento, de amar al otro como me amo a mí, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Todavía la exigencia del cristiano es muchísimo más fuerte que eso. Es amar al otro, tratar al otro como si el otro fuera el propio Jesucristo. Para que produce posible un nuevo mandamiento de Dios, que se amen los unos a los otros con el mismo amor con que yo los he amado. Y si se dudase de que esto es firme, el bellísimo capítulo 25 de San Mateo, porque tuve hambre, porque estuve sed, porque estuve desnudo, Señor, ¿cuándo te vimos así? Y te ayudamos o no te ayudamos. Y la respuesta es que todas veces lo hicieron con uno de estos, o cuando lo dejaron de hacer, a mí me lo hicieron o a mí me lo dejaron de hacer. Las veces que se nos suba el apellido, que se nos mete el diablo y se nos ocurre gritarle, tratar mal o hacerle matar a la otra persona, bastaría por recordar que tengo que tratar al otro como que si fuera Jesucristo para que se levante. Padre, pero es que solo son dos citas en la conversión de Saulo. Recuerda, hoy San Pablo, a las puertas de Damasco, el reclamo que le hace la voz es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, desconcertado, pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Jesús estaba muerto y resucitado. Saulo, que le estaba persiguiendo, era a los miembros, todavía no nos había puesto el apodo de cristiano, todavía se decía a los seguidores del camino. Padre, usted exagera, en esto no se puede exagerar. Como en el amor nunca se puede exagerar. El amor siempre desborda no solo nuestra imaginación, como tantas cosas, sino aquello que incluso nosotros pensábamos que nunca, con la fuerza del amor recibido del Señor,
Y cuando llegue el momento, incluso sale exportando sin grandes problemas. Sí hace falta eso. Hace falta lo que tantas veces nos repitió San Juan Pablo II, abrir de par en par las puertas de nuestra existencia a Jesucristo. Sí hace falta que no tengamos miedo. Que no tengamos miedo. Evangelio de Dios. ¿Cómo tendría que cambiar nuestra forma diaria de actuar si tenemos presente que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, no para condenarlo, el mundo ya estaba condenado, sino para salvarlo? Que es parte inexcusable de la Iglesia, de nosotros los cristianos, tener lazos, hacer puentes, ayudar para que toda persona pueda convertirse, regresar a Dios y salvarse. ¿Y cuántas veces tendremos que decir, imitando a Jesucristo, no le tengan en cuenta, no sabe lo que hace? Perdónalo, no sabe lo que hace. Incluso cuando arrecie, en algunas personas como que se les mete el diablo. Decir, no sabe lo que hace. Por lo que decía Esteban, Señor Jesús, no le tengas en cuenta pecado, de Dios. No se lo tengas en cuenta. Alguien, me decía yo, me decía por ello, yo estoy rezando a San Juan Pablo II, y le decía San Juan Pablo II, a vos que te hicimos sufrir tanto en Nicaragua, primera visita, por los sufrimientos que tuviste, convertí a los que te hicieron sufrir. Qué bonito oración. Convertí. Tocar el corazón para que aquí se den cuenta que ni era la cultura, ni era arriba ni abajo, ni era porque el diablo se les había metido de alguna forma. Convertido. Que se den cuenta que ni era el calor, ni el frío, ni la coyuntura, que hicieron mal, que se conviertan, que puedan pedir perdón y que puedan comenzar a reparar el mal que hicieron. En la primera lectura nos encontramos de esas divisiones que tenían los judíos, incluso dentro de la religión, que por desgracia, sin ser tan grande, algunas veces se producen entre nosotros. Pero los judíos se podían hacer de diferentes partidos. En tiempo de Jesús los dos más fuertes eran los fariseos, que son los que eran más cercanos al cristianismo de todos. Y saben, dice, ay padre, pero el Señor le tiraba muy fuerte a los fariseos. El que bien te quiere te va a hacer llorar. Fariseo solo estaba a un paso más fino que el filo de una yeleta de pasar al cristianismo. Y no pasaba. Estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos. Y en ese momento el sumo sacerdote era del grupo de los saduceos, por lo tanto le sonaba a cacho quemado, azufre, que los apóstoles predicaran la resurrección. Sin embargo, el Señor mantiene a su iglesia. Hace falta así que los que la integramos seamos dóciles, no solo a su acción, sino que estemos atentos a cómo nos va conduciendo.
y vive el Señor Jesús. Y está con nosotros, eso. Saquemos, si quieren, algunas pequeñas conclusiones de tanto que se podría decir. Con San Pío V, el amor al rosario. Tentado a decir la fuerza del rosario, no es la fuerza. Es el amor infinito de Dios que permite que su Santísima Madre, la Madre de Jesús, intervenga incluso en lo que es, que no hay nada más político, no hay nada más material que una guerra de defensa de, no hay nada. Y algunos se olvidan, que el primer signo que hizo Jesús, pues de algunos y unos novios, estaban celebrando la fiesta de bodas, que se les había terminado el vino. Y la intervención de la mamá se les terminó el vino. La primera respuesta que a lo mejor diríamos nosotros, ¿qué nos importa? Si eso no es espiritual, eso no es... Y la mamá insistió, no, ¿quién? Vino. Cierto que el vino, no me quiero alargar mucho, alegra el corazón del hombre, por lo tanto, el vino, la ausencia de vino quitaría la alegría y habría que decir muchísimas cosas. No ha llegado ni hora. Sin embargo, por esta insistencia y esta presentación, total, será su mamá. Es su mamá, sigue siendo su mamá. ¿Cómo le voy a decir? No. Cuando uno dice, ¿cómo le voy a pedir al Señor? Más bien termino por mí. Está pendiente de todo. Lo que algunas veces no lo dejamos actuar, somos nosotros. Y por orgullo. Y nos estamos ahogando, ya ni siquiera el cuello, ya la nariz no llega el agua de los pobres. Y el Señor, María Santísima, nos tiene en la mano. No, necesito ayuda. O peor aún, es que vos no podés meterte en esto. ¿Cómo tenemos que cambiarnos, que convertir? Cambio incluso en la forma de pensar. Lo que San Pablo tantas veces habla de la metempsicosis para adquirir la forma de pensar de Dios. Alegría para nosotros, el Señor está con nosotros. Es posible la santidad en nuestro día. A pesar de las dificultades, a pesar de las presiones, San Juan 23, San Juan Pablo II. Santo que estuvo en León, que habló de León a la humanidad, que estuvo en nuestra catedral, que estuvo en el recinto universitario, Campus Victoria, y que abordó desde ahí el tema dificilísimo, siempre difícil, de la educación, que no solo se refiere a los profesores, a los maestros, a los catedráticos, y la educación. Solo con esto quiero terminar. Recuerden que la segunda homilía, segunda visita de San Juan Pablo II a Nicaragua, la misa en Managua, fue sobre la familia. ¿Cómo habría que refrescarla? Y los que sienten que ya el agua, problemas familiares, ya incluso les pasa la nariz, ¿cómo no le van a poder pedir al Señor o a San Juan Pablo II que les ayude, que les haga la luz y que les dé la fuerza y el coraje, que les ponga bien puestos los pantalones y la falda para hacer lo que hay que hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo?